Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Heidi Sayas y soy estudiante de la licenciatura en Comunicación. Y en la videocolumna del día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la película Una familia de tantas. El director de esta película fue Alejandro Galindo y se estrenó más o menos en 1948-49. Y en esta película participan grandes actores como Fernando Soler, Marta Roth y Almadelia Fuentes. En esta ocasión, en esta película vamos a tocar el tema de la modernización, de la modernidad y el papel que toma dentro de la familia protagónica de esta película. Para comenzar, la familia protagónica es la familia Cataño y esta familia es una familia muy conservadora, manteniendo valores que les dejó el gobierno de Porfirio Díaz. Y son valores como el respeto, la ética en el trabajo, responsabilidad, pero también les dejó esto del preocuparse del qué dirán los demás, o sea, de mantener una imagen intachable. De hecho, por ello mismo, es que las mujeres en esta sociedad de ese momento no podían, eran libres porque México ya era un país libre, pero por las costumbres y los valores y todo lo que venían arrastrando desde Porfirio Díaz, las mujeres no podían dar a conocer su punto de vista o no podían elegir libremente a su pareja o no podían afrontar a los papás sin tener problemas de la autoridad mayor de la casa, que en este caso era el papá. Que de hecho el papá de la familia Cataño, que es la autoridad mayor como ya lo mencioné, él está en contra de la modernidad. Sin embargo, en la historia aparece un personaje clave que es el Señor del Fierro. Este personaje llega a la casa de los Cataño a ofrecer una aspiradora, o sea, a ofrecer la modernidad. Sin embargo, cuando llega a ofrecerla, solamente está Maru en la casa, no estando ni su papá ni su mamá. Entonces, este Señor del Fierro se mete a su casa sin que lo inviten, mientras que Maru le dice que por favor se vaya, porque ella sabe que si su papá se entera que había un hombre dentro de la casa sin que hubiera nadie más, iba a ser un problema para ella. Entonces el Señor del Fierro le dice que él llegaría más tarde para hablar con el papá, con la máxima autoridad de la casa. Entonces el papá, cuando ve a este joven, al Señor del Fierro, pues él sigue estando en contra de la modernidad y que no quiere nada y todo esto, ¿no? Sin embargo, el Señor del Fierro tiene una labia para envolver y para convencer a la gente, tanto que logró convencer al papá de los Cataño, a la máxima autoridad, para aceptar la modernidad, para aceptar esta aspiradora. Pero no solamente fue la aspiradora, sino que más adelante el Señor del Fierro regresa a venderles un refrigerador. Y no vendió solamente uno, sino dos, ya que también lo vendió con el sobrino del papá de los Cataño. ¿Por qué? Resulta que Maru y el Señor del Fierro se enamoran y mantienen una relación en privado, porque no se podía enterar el papá, la mamá, la hermana, no se podía enterar nadie, ¿no? Porque era una relación más o menos que prohibida por la diferencia, no tanto a lo mejor por las diferentes clases sociales, sino más bien por la diferencia de creencias, ¿saben? Entonces, el papá ya tenía planeado casar a Maru con su propio primo, ya que este venía de una familia pudiente, venía de una familia de igual forma conservadora, que compartían todo este tipo de cosas. Sin embargo, Maru claramente pues no quería, porque ella quería estar con el Señor del Fierro. Sin embargo, hay un punto de la historia en el que Maru termina con el Señor del Fierro. ¿Por qué? Porque Maru fue testigo de la expulsión de su hermana mayor de la familia. Y es que la hermana mayor fue sorprendida besándose con su novio en la calle por su papá. Entonces, su papá golpeó a su hermana por simplemente vivir su romance y darse unos besos en la calle. Entonces, claramente la responsabilidad de no decepcionar a la familia o de no hacer que la gente hable de ellos cae en Maru, cae en tú tienes que casarte con tu primo porque es pudiente y porque tiene las mismas ideologías que nosotros y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando ella decide terminar la relación que tenía con el Señor del Fierro, y al Señor del Fierro
Esto lo decepcionó. ¿Por qué? Porque los pensamientos del Señor del Fierro también eran modernos. No solamente vendía aparatos modernos, sino que él también, su forma de pensar, su forma de ser, eran formas modernas. Él pensaba, pero es que ¿por qué él tiene poder sobre tu vida si tu vida es tuya? ¿Por qué tú no puedes tomar tus propias decisiones? ¿O por qué no puedes hablar de tus cosas con tus propios papás? Ya que él sí lo hacía con su mamá. Entonces, todas estas palabras hacen que Maru tome el valor de enfrentarse a su papá por primera vez. Y eso fue un punto clave, ya que para Maru enfrentarse a su papá era algo que le daba muchísimo miedo, era algo que le daba terror prácticamente. Sin embargo, por querer la libertad de vivir su propia vida, fue que la orilló a enfrentarse a su papá, a su máxima autoridad. Y sí lo hizo, le dijo, yo me quiero casar con él, me quiero ir con él. El papá al principio no lo aceptó, o bueno, realmente en el final de la película no se ve que lo acepte. Sin embargo, le dice, pues si te vas a ir rápido y de blanco. Entonces, ellos se casaron. Y cuando la mamá ve a Maru de blanco, la ve vestida de novia, la toma de las manos y le dice, contigo se van la esperanza de muchas mujeres como tú. Y esto quiere decir que Maru se atrevió a hacer algo que no muchas o que casi ninguna mujer se atrevía a hacer en ese entonces, que era rebelarse para pedir su libertad, para pedir ser libre, para tomar sus propias decisiones, para amar a quien quisiera amar, para todo lo que conlleva ser libre. Entonces, ella se va a casar con el Señor del Fierro y se queda la mamá y el papá. Y en la última escena vemos cómo el papá llega y le dice a sus dos hijos pequeños que se metan a la casa, que porque no tenían permiso de jugar. Sin embargo, la mamá le dice, no, ellos van a seguir jugando. Y a los niños jamás se les va a prohibir nada porque es su vida, no son nuestras vidas, es la vida de ellos. Y si no quieres que estos dos niños terminen por odiándote, como lo hicieron las dos mayores prácticamente, pues entonces déjalos ser libres. ¿Por qué? Porque son sus vidas, no te pertenecen. Y es aquí cuando vemos también la evolución del personaje de la mamá, ya que el ver a su hija rebelarse, a ella también le dio esta fuerza para rebelarse también y decir, ¿sabes qué? Yo no soy feliz y no quiero que mis hijos sigan siendo infelices como lo han sido hasta ahora. Entonces, ¿sabes qué? Te pongo un alto y te digo que todos somos libres, tenemos el derecho de tomar nuestras propias decisiones, y si mi hijo, el más chiquito, quiere seguir jugando, pues va a seguir jugando porque es un niño y quiere jugar, no tiene nada de malo. Entonces, la modernidad entró a esta casa no solamente por los objetos materiales como la aspiradora o el refrigerador, sino que entró a hacer un cambio social dentro de la casa, y fue allí el parteaguas de cuando ya conocemos a la sociedad como lo es hoy en día, ¿no? Los chicos rebeldes, los chicos libres, las personas libres. Entonces, esta es una película muy buena. Yo considero que hay una evolución muy importante en los personajes y también en la historia. Entonces, pues yo les recomiendo que vean esta película, y si la ven y si les llega a gustar, pues me lo dejan en los comentarios. Bye.